Pues presentamos rápidamente a los integrantes de la mesa. Eduardo, que viene en sustitución de Nazaret, que están haciendo su proyecto de ganadería regenerativa en Agés, un pueblo muy cerquita de Cahuerca. Otro ganadero, se ve que pasa mucho tiempo en el campo porque parece que acaba... Bueno, ahora dirá que viene de Canarias y entonces me fastidia, pero bueno. Es Andrés Gómez, viene de Zael, también, bueno, él nos contará su historia. Carlos Raz, profesor de la Universidad de Burgos, que lleva trabajando en estas cosas pues, y sigue con un extraordinario horizonte por delante en proyectos relacionados con el suelo. Como decía el anterior interviniente, lo de los bichos le gusta mucho, los bichos del suelo. Y José Félix Becerril, que viene de una experiencia en Padilla de Arriba, que lleva toda la vida allí y que, bueno, pues me han comentado que haces cosas interesantes con los forrajes y sobre todo pues con la producción de girasol, comercializando aceite de girasol ecológico. Más está implicado también en muchísimos proyectos ruralistas. Y ya los cuatro, pues aproximadamente 10-12 minutos. Si sabéis el número que va a tocar de la lotería el sábado, podéis emplear 50 segundos más en contárnoslo. Y bueno, después de vuestras intervenciones ya hacemos una mesa, ya hacemos participación de todos. Gracias por haber venido. Empieza tú, José Félix, venga. Empiezo yo. Pues buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho Luis Marcos, vengo de un pueblo de la provincia de Burgos, Padilla de Arriba. Para que no sé si sabéis la ubicación, estamos casi a orillitas del Pisuerga, tierra de campos y poco más. La actividad que hacemos somos 5 personas. Estamos gestionando unas 200 hectáreas en ecológico y bueno, subsistimos desde hace ya 20 y tantos años que estamos haciendo bio y un poco yo creo que el éxito está en la rotación. Nosotros hacemos 5 hojas, es decir, un año van de leguminosas. En leguminosas trabajamos 2 líneas, unas de cultivo permanente, que son esparcetas y alfalfas, y otras anuales, como pueden ser comuña, pitarros, ovezas. En un segundo año la finca iría de trigo, en un tercer año iría de girasol, y en un cuarto año iría otra vez de cereal, que iría de cebada o avena. Y volveríamos otra vez el ciclo a empezar. Pero bueno, esto es si va todo normalmente. Cuando a veces se complica y en algún espacio pues se nos llena de plantas que no son las que hemos puesto, pues bueno, implica pues hacer un trabajo un poco más instantáneo. Entonces, nosotros un poco cuando se nos llena algún espacio de fincas que no es lo deseado, vamos a cultivos permanentes. En cultivos permanentes la verdad es que hacen una labor increíble y los resultados después en una serie de años son muy formidables. Y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo. Dentro de esa producción, en estos momentos estamos elaborando algunas cosillas, estamos haciendo aceite de girasol y harinas. Un poco lo que he escuchado en el tema este de suelos, la verdad es que en los 30 años que llevo de activo como campesino, creo, sinceramente, que a nadie le ha preocupado el suelo, y menos a la administración. Aquí escuchaba yo ahora hace un momento, yo he sido penalizado por tener árboles en las fincas, en los distintos controles, venían, me lo medían y me lo descontaban. Me obligaban a mover suelo, nunca, siempre me he negado, la verdad es que nunca lo he hecho, en base a cultivos permanentes. Ahora parece ser que eso se empieza a permitir, pero veo a la administración muy por detrás de las necesidades del ciudadano de a pie. Y nada, propuestas.
nuestra frontera o nuestro objetivo es llegar a sobrevivir, porque yo creo que estamos engañados, es decir, a vivir del campo sin labrarle. Lo que sí que es, necesitamos herramientas, necesitamos ir conociendo la diversidad de plantas, y yo creo que el tema de ganadería nos aceleraría un montón en estas sociedades que siempre que tenemos mucha prisa, resultados son mediáticos. Ya digo, en esto es paciencia y después paciencia y después paciencia. Pero en la medida que te vas acercando al suelo, que empiezas a convivir con él, los resultados, la satisfacción se empieza a ver. Nuestras producciones no tienen que ver nada con la convencional. Nosotros, bueno, en forraje a lo mejor y en algunas otras cosas nos tuteamos, pero en cereales no. En cereales nuestras producciones están 1000 a 2000 años, a 2000 kilos, dependiendo un poco, como ha dicho el ponente anterior, la climatología, circunstancias, pero con eso se sobrevive bien. Costes son muy bajos y nos estamos acercando, incluso ya estamos haciendo cultivos de siembra directa. Eso es también un aprendizaje que vamos incorporando. Y yo creo que es poco más. Lo dejo para el debate y está. Venga, seguid en orden, seguid en orden. Sigo en orden. Yo venía a hablar de mi libro. Pues habla de Entonces, bueno, yo venía a hablar de la salud del suelo, porque porque el Pacto Verde Europeo se habla mucho de la granja a la mesa, se habla mucho de la nueva PAC y demás, pero el Pacto Verde Europeo incorporaba también el hacer una directiva sobre salud del suelo y además hacerla para 2023, que es precisamente este año, en el que ya queda pues muy poquito. Yo era muy escéptico, porque hablar de directiva de protección del suelo, y a principio de este siglo, pues hubo borradores en el Parlamento Europeo. Yo estuve en un congreso en 2004, donde estuvo el ministro francés de Medio Ambiente y dijo que la salida de la Directiva Europea de Protección del Suelo es inminente. 2004. En el 2006, por oposición de distintos países y demás, que nunca he sabido quiénes estaban a favor y en contra y demás, se archivó. Pensaba que estábamos ante la misma situación en este caso. Bueno, hay que ser optimistas. Y hay que ser optimistas porque hace unos meses, por fin, nos ha llegado un borrador de directiva de indicadores de la calidad del suelo. Entonces ya hay un documento. Y hay un documento que está ahora abierto a la participación pública. La participación pública creo que acababa el 6 de septiembre y la han ampliado hasta el 4 de noviembre. Y también hay ciertos movimientos, pues, en concreto a la sociedad que pertenezco de Ciencia del Suelo, española, pues están pensando plantear alegaciones porque hay algunos fallos dentro de ese, digamos, documento de indicadores. Todo eso también, la Unión Europea ha establecido una serie de misiones que abarcan el medio atmosférico, el agua y el suelo. Entonces, dentro de la misión suelo, pues se ha establecido ahí el Environmental Soil Program, que es, digamos, una línea de financiación de la Unión Europea específica pues para poner en marcha todos estos temas de salud del suelo. Entonces, esto ya empieza a ser una estructura que se está conformando, una estructura que está avanzando. Dentro del EJP, Soil, ya salieron las primeras convocatorias. Los primeros programas europeos aceptados, y que ya algunos han acabado, fueron precisamente una recopilación de todos los indicadores de salud del suelo que habían sido utilizados en los países europeos. Pero no solamente a nivel, digamos, institucional, sino también a nivel de investigación.
y que ha habido una prospección importante. Y es que quizá nosotros tenemos muy claro lo que es la calidad del suelo. Y la calidad del suelo, pues tradicionalmente se ha llevado al tema de productividad. Entonces, sabemos muy bien qué necesita un suelo para ser productivo en cuanto a nutrientes, en cuanto a estructura, en cuanto a agua, etcétera, etcétera. Todas esas propiedades. Pero claro, el tema de salud del suelo es un poco distinto, es un concepto más holístico, que un suelo esté funcionando como un ser vivo y que ese ser vivo podamos decir que está sano. Entonces, ¿qué elementos hay en el suelo que me permitan hacer ese diagnóstico? Pues esto es un poco lo que está ahora debatiéndose. Yo, para mí, la calidad del suelo se aborda igual que la calidad de cualquier organismo, igual que nuestra salud, perdón, la salud del suelo, igual que nuestra salud, la salud humana. Hoy la salud humana, pues prácticamente vas al médico y te hace un chequeo, te da una serie de analíticas a realizar y obtienes una serie de valores. Y esos valores ya sabes cómo estás tú en tu visión global de tu salud. Bueno, pues ese es el camino que se ha emprendido y, bueno, pues ahí hay toda una serie de parámetros que están en discusión. Unos son fáciles, otros son bastante más complicados de definir y, desde luego, yo creo que se va a legislar en lo básico y después va a haber puerta abierta a que determinados países pues tengan sistemas pues mucho más avanzados para determinar esa calidad del suelo. Incluso pues se está hablando de temas metagenómicos y demás, pues para saber, porque hoy, claro, hay muchas publicaciones científicas sobre todo el tema genómico del suelo. Se ha hecho secuenciación de todos los organismos que hay en el suelo, pero yo los resultados que he tenido cuando he mandado alguna prueba es que no he sabido interpretarlo. ¿Y esto es bueno o es malo? Aquí hay más actinomicetos y aquí hay... ¿Y eso es bueno o es malo? Pues hombre, hay que saber analizar todo esto y para eso hay ahora herramientas de inteligencia artificial que permiten conectar ese resultado con las propiedades físicas, con las propiedades químicas, con la productividad y con otro tipo de variables y tener una idea de diagnóstico, ¿no?, de esa calidad del suelo. Bueno, pues hasta el 3 de noviembre se puede participar y hay discusión. Y bueno, aquí se han expuesto algunas cosas, yo no estoy muy de acuerdo, aunque estáis todos en el mundo de la agricultura ecológica, yo soy químico y sigo defendiendo que la tecnología nos ha sacado de los problemas anteriores y yo confío en que la tecnología nos saque también de los problemas actuales y no veo esa antítesis, ¿no?, entre, sobre todo la biotecnología. La edición genética, y aquí estoy más con el ministro, la edición genética nos puede llevar a dar soluciones a problemas que son nuevos y que son muy importantes, climáticos y de carencia de nutrientes y demás. Entonces, es que yo no descartaría esa tecnología. Y nada, que aprovecho para hablar de mí, que el día 10 hay un acto, más bien de tecnología, en la Politécnica de Burgos, que pues, yo hablaré de salud del suelo, pero otras personas hablarán de otras cuestiones de fertilización. Estamos ahora cambiando ese panorama de fertilizantes químicos tradicionales, convencionales, hacia toda una colección de biofertilizantes y que, bueno, pues es un nuevo panorama que hay que introducirse, ¿no? Ay, perdón. El día 18 también en el fórum hay sobre el tema de agricultura de precisión, ahí está también un encuentro durante todo el día, está organizado por el ITACIL, que es el Instituto Tecnológico de Castilla y León, pero está dentro del programa de actos de la Presidencia Europea de España. Luego, ahí se ven también, bueno, todo el tema de
de análisis de imagen a través de satélite, de agricultura de precisión y todas estas tecnologías que nos pueden ayudar. Un buen programa. Sí, para todo tipo de agricultura y ganadería. No. Vale, bueno, pues mi turno. Os voy a contar un poquito así rápidamente mi historia para que tengáis un contexto, ¿no?, de cómo he llegado yo hasta aquí, estar aquí sentado con vosotros. Yo soy ingeniero técnico agrícola y, bueno, la verdad que cuando estudié la carrera de ya hace unos 15 años, pues de agricultura, agroecología, pues se escuchaba muy poco, y lo que es en el mundo de docencia universitario, nada, cero. Entonces, bueno, yo me ha gustado el campo y estaba contento, pero yo notaba que algo no, con lo que me estaban contando, algo no le encontraba el sentido. Pero bueno, con los años me especialicé en agricultura ecológica, es como el primer paso natural, cuando un poco disidente, y la verdad que gracias a la agricultura ecológica pues pude llegar a lo que hoy en día estoy más metido, aunque también practico agricultura ecológica, que es la agricultura y la ganadería regenerativa, que la verdad que es lo que estoy viendo que actualmente es la revolución brutal y total, que puede ser un auténtico revulsivo para nuestro modelo productivo y poder afrontar muchos de los retos que actualmente estamos frente a ellos. Luego ya lo que es más práctico, bueno, pues decidí romper un poco en otros temas laborales, es decir, decidí hace pues unos 6-7 años romper con todo, especializarme más en lo que es ganadería regenerativa, porque bueno, dentro de todo es lo que más siempre me ha llamado, y decidí volver a mi pueblo, al pueblo de mis abuelos, que es Zael, está al lado de Lerma, en la comarca de la Arlanza. Y bueno, yo soy parte de una cooperativa, bueno, mis familias, pocas de la familia están dentro de la cooperativa del pueblo, la cooperativa agrícola de explotación conjunta de la tierra. Entonces, bueno, les conseguí convencer para transicionar una parte a agricultura ecológica certificada. Entonces, bueno, pues de las 300 y pico hectáreas que manejamos en la cooperativa, tenemos unas 65 en producción ecológica desde hace 6 años. Mucho tiempo con la experiencia de Félix, pero bueno, ya llevamos un poco un recorrido. Es al final una agricultura ecológica más de, por así decirlo, industrial, es como decirlo. O sea que al final vamos a producciones al granel, a hacer, sí que es cierto que no hemos entrado en lo que es la fertilización con los biofertilizantes, o sea, cambiar un insumo por otro, ¿no? O sea, al final muchas veces el problema que tiene de la agricultura ecológica es que cambias el modelo productivo, de decir, bueno, pero dejar de usar un fertilizante por un biofertilizante o este producto fungicida por un biofungicida, por así decirlo. No, sí que seguimos un poco no entrar en ese mundo comercial para no depender de terceros, que es un poco la clave del funcionamiento y de la rentabilidad de la agricultura ecológica, el ser independiente, ¿no? El no depender de otros. Pero sí que vemos que lo que es solo la agricultura con este modelo se queda un poco corto. Bueno, hacemos una rotación anual, vamos, de cereal, siempre alternando cereal leguminosa, grano, forraje, también hacemos las perennes. Y simplemente la fertilización pues con los residuos de cosecha y con la rotación con la leguminosa. El girasol, la verdad que yo creo que es una rotación muy buena, lo que pasa que como tenemos también parte convencional no se puede tener el mismo cultivo en las dos producciones. Entonces el girasol siempre lo tenemos reservado a la parte convencional y pues no hacemos esa rotación. En lo que es la parte de la ganadería, bueno, pues hace 5 años decidí también ya emprender un proyecto personal, que la cooperativa, aparte de ser parte de la gestión, soy el único trabajador que tiene, el tractorista también. Y luego, aparte, tengo un proyecto personal de ganadería regenerativa. Es decir, comencé hace 5 años, es una ganadería de vacuno, de carne, bueno, bajo los principios de manejo holístico. Es decir, que yo me formé en la escuela del manejo holístico, pero bueno, al final son como muchas palabras, muchas cosas que al público general le confunden. El término que normalmente más se conoce es el de ganadería regenerativa. Y bueno, al final luego Edu también podrá hablar porque él practica este mismo modelo productivo, pero bueno, consiste en, al final es un proceso de biomimética, ¿no? Es lo que antes hablábamos ¿no? de cómo el ser humano enfrentado a la naturaleza para intentar producir con tecnologías, sin ella unas prácticas, otras, el arado. Bueno, al final lo que consiste la regenerativa es imitar lo que ocurre en la naturaleza. O sea, un proceso de biomimesis, es decir, bueno, en ganadería, ¿cómo se comportan
los rebaños de herbívoros salvajes, bueno, pues hacer ese mismo comportamiento trasladado a la ganadería. Entonces, ¿esto en qué consiste? Vosotros, si imagináis, ponemos un documental de la 2, ¿no? De África, que es de lo poco que queda hoy en día en el planeta sin alterar, o menos alterado. Pues los rumiantes, las vacas, por así decirlo, su equivalente, que serían los ñus, las gacelas, van en grandes manadas, van agrupadas. ¿Por qué? Porque hay depredadores, entonces se agrupan para protegerse. Al ir agrupadas, van comiendo todos juntos. Como van comiendo todos juntos, comen de manera muy voraz, porque si se despistan el bocado, se lo quita el de al lado. Además, como van muy juntos, van pisoteando, van defecando, van orinando. Y a los animales no les gusta comer donde han defecado. Entonces se van constantemente moviendo para ir a pasto nuevo y dejar atrás todo el pasto contaminado por sus heces y su pisoteo. Esto lleva a una migración que lo que hace es que no vuelven a esos lugares hasta que esa materia orgánica se ha biodegradado, hasta que esas boñigas han sido biodegradadas, incorporadas al suelo de nuevo y entonces vuelven allí. Y ese tiempo es lo que ha dado a la planta que pueda volver a recuperarse de ese pastoreo. Entonces es volver a ajustar ese baile de planta herbívoro de un impacto muy fuerte, pero muy puntual, muy corto en el tiempo y dejar grandes periodos de reposo. Y al final esa es la clave de cómo funcionan los ecosistemas y es lo que desvela el misterio de la desertización y es la clave de todo. También decir que hemos hablado antes la diferencia de los climas. Esto ocurre sobre todo en climas como el nuestro, como el Mediterráneo, en los que hay una distribución errática de la humedad. ¿Qué quiere decir? Que lo que no importa cuánto llueva en un territorio en cantidad total, lo que importa es esa cantidad de agua, cómo se distribuye a lo largo del año. Si se distribuye de manera uniforme, tendremos un clima en el que durante todo el año la materia orgánica, todos los procesos biológicos están funcionando, las plantas están constantemente creciendo, reciclando, y ahí no son tan necesarios los herbívoros. En cambio, en los ecosistemas como el nuestro, en los que hay un momento en lo que no hay temperatura, como en el invierno, o no hay humedad, como el verano, hay momentos en los que todo eso se frena, entonces los herbívoros son totalmente necesarios, es la pieza clave del ecosistema para reciclar toda esa materia orgánica y que todos los procesos ecosistémicos sigan funcionando, porque en su rumen están las condiciones de temperatura, humedad, los microorganismos necesarios que hacen que todo eso siga biodegradándose y funcionando. Entonces, bueno, estos climas nuestros son totalmente necesarios los herbívoros. Cuando separamos la agricultura de ganadería y quitamos a los herbívoros del campo, es cuando empezaron en su momento todos los problemas. Bueno, como esto al final podríamos aquí alargarnos una semana, pues centrar un poco. Lo que hacemos es, en nuestro sistema de zona cerealiza, que al final la comarca de la Arlanza, pues como grandes partes de la provincia de Burgos, son zonas dominadas por el arado, por el monocultivo intensivo de cereal, pues estamos un poco adaptándonos a lo que tenemos en el entorno y ocupar ese lugar que antiguamente tradicional han ocupado los grandes rebaños de ovino, que en la mayoría han desaparecido. Bueno, pues lo estamos haciendo con el vacuno, manejado de esta manera, agrupados en un rebaño compacto, gracias a la tecnología del pastor eléctrico. Al final, ¿ves? La tecnología nos puede ayudar mucho y ahora mismo el paso siguiente es los collares con cercados virtuales, que he estado con gente que les tiene y funcionan de manera espectacular, que ya no hace falta ni hacer el pastor, en clavar los cuales pone hilo, que con el móvil dibujas el cercado y con los collares ellas ya saben dónde pueden salir y dónde no. Y o sea, la tecnología ayuda. Y entonces lo que hacemos es que estén agrupados y constantemente en movimiento. Nosotros hacemos un cambio diario, cada día tienen una parcela nueva de comida para ese día, y ahí no vuelven hasta el año siguiente. Entonces tiene, por ejemplo, ahora en estos momentos de sequía, de elevación de insumos, nosotros no tenemos problemas, ni tenemos que suplementar, ni hay problemas de disponibilidad, porque dejamos un año entero reposar el suelo, la hierba, entonces siempre hay comida disponible. Y puedes decir, ¿necesitas mucho terreno? No, simplemente es el mismo terreno, pero organizado de esta manera. Cuando están en pastoreo continuo extensivo, van picoteando lo que les gusta, van comiendo todo el rato el rebrote y van agotando las plantas y van desertizando. Y bueno, es una alimentación 100% a pasto, porque es algo muy loco, pero a la gente, a mí me llaman para estas cosas porque llama la atención que mis vacas solo comen hierba, todas las vacas comen hierba, porque todo lo que consumimos hoy en día, los rumiantes son cebados a base de cereales y no es el alimento óptimo por su fisiología y luego, bueno, pues todos los problemas ambientales, económicos, todo derivados que tiene eso. Los rumiantes es algo increíble que tenemos de un animal que es capaz de aprovechar recursos que el ser humano no puede aprovechar y muchos otros animales, como es la celulosa, la lignina, y transformarlo en proteína, en grasa, ¿vale? Entonces, bueno, aprovechemos eso y no compitamos, como por ejemplo los humanos o con cerdos o pollos que sí que consumen cereales y cada uno que coma lo que tiene que comer.
Entonces, bueno, son animales 100% cebados únicamente a base de pasto, son otros modelos productivos, otros tiempos, otras razas. Y bueno, pues con eso se consigue ser autosuficiente, y que en estos momentos como ganadero el no tener que depender de piensos ni de forrajes, ni de, bueno, pues puede ser a lo mejor algo de paja o forraje en un momento puntual de escasez en invierno, pero puede ser autosuficiente. Y luego es un producto diferenciado que lo puedes vender directamente al consumidor, con lo cual ya también como ganadero pues tienes el poder de quitarte intermediarios y de llegar directamente de la granja a la mesa directamente, sin, sin toda esa cadena de intermediarios. Y como pincelada, decir que tenemos alguna experiencia de transformación de tierras agrícolas en praderas permanentes mediante esta gestión de ganado. Es algo que yo pensaba que iba a ser más rápido y fácil, pero cuesta. Tenemos experiencias de alguna parcela de hasta 5 años ya con pratense, solamente pastoreo y tal, y cuesta. Es cierto que no son las mejores parcelas. También yo creo que esas, podemos destinar las mejores parcelas para producir grano, para alimentación humana o animales que puedan de manera racional necesitarlo, y aquellas parcelas que no deberían largarse nunca, bien por pendientes o bien porque no son productivas, pues transformarlas en praderas, regenerarlas, devolver la fertilidad como sumideros de carbono y ahí pasar a producir carne directamente. Es decir, que un agricultor produzca carne produciendo hierba, sin tener que producir el grano, y ese grano darlo a un rumiante para que ese rumiante produzca la carne, ¿no? Entonces pasar de agricultores a productores de carne directos. Y bueno, esto un poco las pinceladas en lo que estoy metido y cuál es mi visión de cómo se pueden afrontar algunos de estos problemas actuales. Bueno, buenas tardes. Vengo en parte de Nazaret Rodríguez, que es mi pareja, y que juntos estamos trabajando en un proyecto propio de ganadería que hacemos con vacuno, ganadería regenerativa. Se lamenta mucho no poder venir, se estaba sintiendo bastante mal y se quedó descansando en casa a recuperar. Y bueno, nada, Andrés contó un montón de información muy... Hay muchísimo por contar. Hay muchísimo por contar, siempre queda mucho por contar. Nada, somos colegas, trabajamos en línea de trabajo muy similar con la relación al ganado y el manejo de la ganadería regenerativa. Y bueno, un poco en realidad aquí vengo a como compartir la experiencia de lo que nosotros estamos haciendo junto con mi pareja. Vinimos hace ya un poco más de un año a la zona aquí de Burgos, en Ajés, principalmente en el pueblo. Estamos manejando un rebaño de vacas y en un monte público en el cual principalmente es monte de roble y tiene algunas zonas de pastizales, zonas muy degradadas, zonas un poquito más productivas, y estamos trabajando en una línea de manejo de pastoreo rotacional, que utilizamos las metodologías del pastoreo rotacional Guasán, o también el manejo holístico, que nos brinda unas metodologías súper ricas y muy potentes para poder planificar toda la gestión de la ganadería en sí, de la finca. Y bueno, actualmente tenemos unas 120 cabezas, las gestionamos todas en el monte, 100% a pasto, y el manejo es principalmente, como acaba de comentar Andrés, movimiento de los animales es diario. Este movimiento implica que tenemos que tener una distribución también de acceso al agua, en el cual el animal necesita sí o sí tener el agua y el alimento. Entonces, a partir de eso vamos distribuyendo todas las parcelaciones y todo el movimiento de los animales, en el cual siempre tengan alimento suficiente y acceso al agua para poder desarrollarse. Y también utilizamos una metodología que es la planificación de pastoreo, que traje un poco aquí como por compartirles como la herramienta que nos parece que es súper potente. Esto es una planilla que es así a más gran escala, en el cual están todos los días del año. De todos los días del año vamos completando un montón de información del rebaño que tenemos, de todas las parcelas que tenemos, y cómo lo vamos gestionando a partir de la carga animal y del potencial productivo del forraje que nos da nuestras tierras y nuestros montes. Y ahí podemos ir con bastante detalle, regulando también la capacidad de forraje que nos está dando nuestras tierras, para saber si nos va a alcanzar ese alimento para nuestros animales o no nos va a alcanzar, y poder tomar decisiones antes de que nos quedemos sin comida. Eso es súper importante, que hoy en día dentro del sector de la agricultura y la ganadería va mucho sobre la marcha, improvisando de lo que va sucediendo. Este año fue un caso súper ejemplar de que la primavera no venía y no había comida, y bueno, mucha gente la
la está sufriendo y los forrajes están disparados de precio, que son una locura, y gracias a este tipo de herramientas nos dieron un conocimiento de saber que anticipadamente poder adquirir alimentos en el cual puede ser comprar forraje de fuera, como también acceder a otros montes, o rastrojeras, otro tipo de recursos en el que podamos manejar los animales y poder llegar al ciclo siguiente de crecimiento y poder continuar con los animales. Un poco también quería comentarles, quizá así a nivel general, el por qué también tanto Nazaret como yo estamos involucrados en esto, ¿no? En la agricultura, en la vida rural, el por qué nos interesa estar en el campo, por qué nos interesa estar en los pueblos, siendo jóvenes, que hoy en día es bastante raro realmente, porque somos dos personas, hablo principalmente por mí, que siempre desde bastante joven me interesó mucho la problemática del medio ambiente, del cambio climático, de la contaminación, de las problemáticas que están habiendo en relación a esto del cambio climático, y eso me hizo movilizarme a ir averiguando, estudiando, leyendo sobre las problemáticas del cambio climático y cómo se generan, y ahí me di cuenta, como también lo expusieron otros ponentes, que del sector de la alimentación, cómo se genera todo ese proceso desde el agricultor, la cadena de los medios de distribución y el consumidor, es uno de los sectores en el que más se emite gases de efecto invernadero y genera el impacto del cambio climático. Entonces me puse cada vez más a investigar más y a interesarme sobre esto del sector de la comida, de dónde viene la comida, de la agricultura, empecé a conocer la agroecología, empecé a conocer la agricultura ecológica, el impacto que tiene, empecé a conocer la agricultura de los químicos y la agricultura convencional y todo el impacto nocivo y contaminante que genera. De hecho, bueno, por mi acento no sé si saben, soy de Argentina, vengo de Argentina. Argentina es un país increíblemente productor de agricultura y ganadería, en el cual tiene unos niveles de tierras impresionantes y tiene unos niveles de contaminación que son aberrantes. O sea, hay una contaminación y unas problemáticas de salud que son muy graves en todo el entorno rural y en toda la sociedad en general por la contaminación que nos están echando constantemente por toda la industria de los agroquímicos, tanto de fitosanitarios como fertilizantes solubles y todo esto. Y bueno, todo esto me hizo moverme y bueno, a partir de ahí fui conociendo distintas formas, conocí la ganadería regenerativa, la agricultura regenerativa, y bueno, eso siento que fue como un fuego dentro mío que me hizo cada vez movilizarme más, involucrarme más, conocer también, no solo criticar a los agricultores de por qué aplican químico o por qué hacen las cosas con transgénicos o lo que sea, sino bueno, realmente involucrarme desde adentro, conocer cómo funciona, qué pasa y tratar de no criticar, que de hecho lo siento que fui bastante parte de mi vida, criticar lo malo que se hace, sino a ser protagonista y parte de lo que pienso que puede ser la solución, y ser parte de lo que quiero ver y lo que quiero construir para mi entorno y para, bueno, mi círculo más cercano y lo que me gustaría que sea también el mundo, ¿no? En relación a cuidar el planeta y tratar de que el cambio climático no sea un desastre como lo que viene siendo, y bueno, la ganadería regenerativa y la agricultura regenerativa considero que son herramientas fundamentales de este momento en el cual podemos seguir trabajando, seguir evolucionando y seguir aprendiendo, y nos está dando resultados impresionantes, y claramente lo que hace Andrés, lo que hacemos nosotros, como un montón de otros agricultores y ganaderos que conocemos, estamos teniendo unos resultados muy, muy positivos, y encima resultados muy positivos en situaciones actuales que son de complejidades climáticas muy fuertes. Estamos teniendo temperaturas muy altas, estamos teniendo cada vez menos agua, menos lluvia, entonces las complejidades para la productividad de los alimentos es más difícil, y con este tipo de formas estamos teniendo resultados muy positivos y con alimentos de primerísima calidad. Así que bueno, invitarlos a preguntar, a compartir, a participar, invitarlos a que también nos quieran venir a visitar, que son todos bienvenidos, y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y por toda la organización y la gestión del encuentro.